¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy nos toca día feriado, ¿no? Fin de semana largo. Nosotros estamos para acompañarte hasta las 22 con toda la información de todo lo que pasó el fin de semana y, por supuesto, tocando los temas trascendentales de la política y la actualidad. Uno de ellos, por supuesto, sigue siendo qué está pasando Juntos por el Cambio. Elisa Carrió la semana pasada encendió la alarma. Nadie habla de que esto pueda hacer peligrar la unidad de la coalición opositora, pero trajo ruido, ¿no? Trajo ruido y de alguna manera trae algún tipo de debate interno en la principal coalición opositora. Vamos a estar hablando de esto, pero también de actualidad, de Sergio Massa, de la actualidad del gobierno nacional en tanto a lo económico como a decisiones políticas, con Hernán Reyes, legislador porteño y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica. También vamos a estar hablando con una dirigente ruralista, ¿no? Porque mañana se va a llevar a cabo una reunión en la Secretaría de Agricultura con la Mesa de Enlace, en realidad con los técnicos de la Mesa de Enlace. Puede haber anuncios, puede haber avances. Nosotros te vamos a contar con Leandro también qué pasó en la reunión del viernes pasado, cuando Sergio Massa reunió a la Mesa de Enlace, qué información tenemos, porque lo que se transmitió después no es todo lo que pasó en esa reunión, donde hubo, aunque a vos te parezca mentira, hubo mucha coincidencia. Lo que pasa es que un poco resultado. Una especie de te doy la razón en todo, una estrategia de seducción que tiene Sergio Massa, pero después le cuesta transformarlo en una realidad, ¿no? En algún tipo de atención al reclamo de quien está enfrente, en el caso de que el gobierno decida tener esa política. Y la otra noticia, que va a ser el comentario editorial para comenzar el programa, tiene que ver con Milagro Sala. Ayer en el programa de Jorge Lanata, Mirta Shakira Guerrero, que era la mano derecha de Milagro Sala, dio un testimonio que en general ya no asombra, ¿no? Hay un documental, nosotros hablamos con el director de Víctimas de Milagro Sala, un documental que se hizo donde se habló hasta de la violación de un menor, de abusos, de extorsión, de golpes, de violencia, que ejecutaban Milagro Sala y su entorno hacia quiénes eran los beneficiarios o quiénes eran los que podían, incluso colaboradores de ella, de la organización Tupac Amaru. Por algo, Milagro Sala está condenada a 13 años de prisión por dirigir una asociación ilícita por extorsión y por corrupción, ¿no? Y tiene otra condena también de 4 años por otra causa similar. Pero lo que dejó en claro ayer esta mujer Shakira, que ratificó que ella también fue víctima del abuso violento de Milagro Sala y su entorno, sino el tema del dinero, el uso del dinero que hacía Milagro Sala respecto al enriquecimiento ilícito. Hay una causa que está por comenzar, está en víspera del juicio oral en Jujuy, que es una causa que habla de lavado de dinero. Lo que aportó ayer Mirta Guerrero, conocida como Shakira, es lo que se hacía con ese dinero, cómo iba directamente a la casa de Milagro Sala, cómo había placares con doble fondo, cómo se guardaban bolsones de dinero y cómo se sacaba dinero del país. El fiscal general, hoy hablé con él en la radio, el fiscal general de Jujuy, me decía que hay otro testimonio de otro ex colaborador de Milagro Sala, que tanto como Mirta Guerrero están oficiando de imputados arrepentidos. En realidad, Shakira Guerrero está condenada a 6 años en la causa Pibe Villero. Ya estuvo presa, ahora está en libertad condicional. Y tiene otras causas abiertas. Ella es imputada también en la misma causa que Milagro Sala con otro nivel de responsabilidad. Y lo que está haciendo es colaborando con la justicia como imputada colaboradora. Lo que contó este nuevo testigo, este imputado colaborador, que es otro miembro de la Tupac Amaru, que está en las mismas condiciones, no se dio a conocer el nombre, es que contó el mecanismo en el cual Milagro Sala sacaba dinero del país. Hay viajes a Italia, a Francia, a China, a Qatar, a Uruguay, decenas de viajes a Uruguay, viajes a Brasil, a Paraguay, a Chile. Cómo se sacaba el dinero que Milagro Sala recaudaba. Se habló de la compra de 10 propiedades, de muchos autos, que después se explotaba de manera particular como remises en la provincia de Jujuy. Contó, pero no solo dio testimonio, sino que aportó documentación. Y esto va a ser vital para el juicio por lavado de dinero que se viene a Milagro Sala. Y estamos también en vísperas de comenzar ese juicio, pero estamos en vísperas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida ante un pedido de la defensa de Milagro Sala sobre la causa Pibes Villero, en la cual Milagro Sala está condenada a 13 años. Ya el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, se expidió en contra del pedido de Milagro Sala, dijo que no hay que rever nada y que lo actuado por la justicia y lo ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy está bien. La Corte Suprema, por supuesto, de Justicia tiene que revisar la causa, lo está haciendo y va a tener la última palabra. Todo esto
que te estoy contando parece ser como una avalancha de pruebas contra Milagro Sala, como que ya pasó por la justicia varias veces, porque además hay otro juicio por la golpiza brutal que le dieron a un dirigente social, Darío Leme, que es un chico de 30 y pico años, era un chico porque falleció, algunos dicen como consecuencia de esa golpiza, es el yerno del Perro Santillán, un dirigente social, representante también de los piquetes, de la demanda social de la provincia de Jujuy, histórico en esa provincia, que se enfrentó a Milagro Sala y fue víctima de una golpiza. La justicia en primera instancia la condenó a Milagro Sala por haber inducido ese ataque a este joven y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, fíjese esto, analicen como para saber si está o no a derecho Milagro Sala, porque muchos la defienden como una víctima, una perseguida. El mismo Tribunal de Justicia que ratificó la condena de 13 años por Pío Villero, la condena de 4 años por extorsión, en esta causa la exoneró. Sin embargo, el fiscal general de Jujuy, el doctor Lelio, apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se dé vuelta ese fallo porque creen que Milagro Sala estaba involucrada en ese hecho. Bueno, todo esto que te estoy contando, que parece una avalancha de pruebas, nos hace recordar algunas idas y vueltas de la política. Por ejemplo, que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, haya ido a visitar a Milagro Sala hace un par de meses, cuando ella está con prisión domiciliaria. Te aclaro que Milagro Sala está en una casa muy bonita, una casa con parque, con terreno, con 2 pisos, con pileta. Ahí está llevando adelante la prisión domiciliaria por una cuestión de salud. Cuando tenía que pasar por la revisión médica para ver si ella volvía a la cárcel donde tiene que cumplir la condena, se enfermó nuevamente y ahí fue el presidente de la Nación a darle respaldo. Pero no solo eso, sino que además hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que Milagro Sala era víctima de una operación mediática, producto de lo que contó Mirta Guerrero y producto de lo que está investigando la justicia de Jujuy. Pero fíjate lo que decía Sergio Massa hace 6 años, cuando le preguntaban, cenando con Mirta Legrand, sobre Milagro Sala. Lo que vemos hoy de Milagro Sala, en realidad, ¿no? es el final... Sí, está detenida. Está detenida por extorsión, por amenazas, está detenida por 4 causas. Sacar la extorsión de la intermediación de los que, como Milagro Salas, hicieron de los planes un negocio. Hoy en los allanamientos, mañana se va a saber, se encontraron cosas que en un trabajador social, en la casa de un trabajador social, no están. Están en la casa de alguien que aparece muy por afuera de los sistemas oficiales de funcionamiento de las instituciones en la Argentina. Bueno, un cambio de posición más en la vida política de Sergio Massa. Pero nosotros decimos en el título de este comentario, de esta columna editorial, que la justicia no necesita un milagro. Lo decimos irónicamente, jugamos un poco juego de palabras con el nombre de quien está cuestionada, que es Milagro Sala. La justicia necesita que la dejen trabajar de manera independiente. No necesita que el presidente de la Nación vaya a visitar a Milagro Sala, porque el gesto de que un presidente vaya a visitar a alguien que fue enjuiciada y condenada por la justicia y fue comprobado un delito en distintas instancias de la justicia y que el presidente vaya a darle apoyo, es una interferencia directa en la justicia de Jujuy. Y es una interferencia política muy fuerte. Y lo que dijo Sergio Massa hace 6 años y ahora lo cambia de opinión, como suele hacer algunos dirigentes de la política argentina, cambiar de opinión permanentemente, también no termina diciendo que en lugar de que la justicia trabaje de manera independiente y que el periodismo haga su trabajo, que es informar, el testimonio que consiguió Jorge Lanata ayer es un testimonio válido, importante y que tuvo mucha repercusión, no pertenece a una operación mediática, pertenece a una realidad, la misma realidad que Sergio Massa contaba años atrás, lo vimos recién cenando con Mirta Legrand. La justicia no necesita un milagro, necesita que la dejen trabajar de manera independiente. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la ciudad. Lamentablemente, Mirta Guerrero es víctima de Gerardo Morales, el que viene pagando a todo aquel que denuncia en contra de las organizaciones sociales y en contra de Milagro Sala. Salí a la calle, hermano, salí a la calle y fíjate cómo están los salarios de los laburantes, cómo aumentan los precios. Uno que está permanentemente en la calle, en las asambleas, en las empresas, ve la necesidad de la gente, no puede decir una cosa de eso. El programa no sirve como tal, porque es un programa de 12.000 toneladas de carne mensuales cuando los argentinos consumimos por mes 180.000 toneladas de carne. Y es un programa que se vende exclusivamente en grandes superficies, donde aquellos que se supone que está destinado este programa no concurren a comprar.
la gente del segundo y tercer cordón del conurbano compra en la carnicería del barrio. Creo que no hay mucho margen. Podemos entender y mejorar la situación o empeorarla. No hay muchas alternativas. Y con esto creo que el gobierno entiende fuertemente la necesidad de dólares y la necesidad de reconocer el protagonismo del sector, y con esto nosotros tenemos que tener la responsabilidad y la destreza de aprovechar este momento para generar las instancias que se necesitan, que siempre se han dicho pero que nunca se han atendido ni entendido. Actualidad política, conflictos internos o no, debate interno dentro de Juntos por el Cambio, Milagro Sala, la justicia, los planes sociales, mucho para hablar con el siguiente invitado. Se trata de Hernán Reyes, es abogado, integra la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI y además es legislador porteño por Vamos Juntos. Hernán, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Antes de meternos en el tema Carrió, interna, que lo vamos a tocar por supuesto, ¿qué impresión te merece esto que vimos recién de Milagro Sala? Y eso es consecuencia de un modelo kirchnerista que es construir un Estado paralelo, fuera de la ley, fuera de los procesos, del control. Eso es lo que hicieron en Jujuy, ¿no? Entonces, y es totalmente antidemocrático, y es totalmente opaco. Por eso construiste ahí un Estado alternativo al de la propia provincia o al de nación y terminó con corrupción, y terminó con violencia, porque no hay procedimiento. Entonces, tenemos que volver a lo que funciona en el mundo, que es Estado, ley, control, rendición de cuentas y que las cosas vayan para la gente. Miles de millones de pesos en personas que lo necesitaban en manos de algunos dirigentes intermediarios para hacer política. Hoy sigue sucediendo, ¿no? Hoy vale recordar que el día anterior a que asuma Mauricio Macri en el 2015, el 9 de diciembre del 2015, miembros de la agrupación Tupac Amaru, entre los cuales se encontraba Shakira Guerrero, fueron al Banco Nación de San Salvador de Jujuy y retiraron muchos bolsos de efectivo. Y esto está filmado, o sea, no es que lo estamos contando. Las cámaras de seguridad del banco lo mostraron. Ese dinero fue a parar a unos placares en la casa de Milagro Sala. Y sí, porque, con doble fondo, placares con doble fondo. Y es paradójico, ¿no? Porque es un modelo que genera pobreza, que tiene como discurso la presencia del Estado para la contención de la pobreza, y en ese esquema empieza la puja por la distribución de la renta que genera la pobreza. Porque la pobreza y la administración de estos bolsones en toda la Argentina genera renta. Y esa renta la discuten los punteros, los sindicatos, los intendentes, los movimientos sociales. Y en esa disputa de esa renta perversa, los que pierden son las personas. En este caso, los jujeños. ¿Y qué te parece? Porque eso el gobierno dice que no, que es una posición política histórica del presidente Alberto Fernández, pero que Alberto Fernández vaya a visitar a Milagro Sala, que Sergio Massa dice que es víctima de una operación mediática. ¿No es meterle presión a la justicia de Jujuy, digamos, que está investigando esto? Lo de Alberto no se puede merituar ya al nivel de debilidad del presidente y la necesidad permanente de tener gesto. Y lo de Massa tampoco, porque es de la misma forma que dijo esto, dice lo otro, dice lo contrario. La verdad que es todo parte de la descomposición de una etapa de la Argentina que para mí está como llegando a su fin, ¿no? O sea, porque cada vez más pobreza, cada vez más corrupción, cada vez más intermediación, uso de las personas, cada vez más dirigentes que aparecen, reaparecen diciendo lo contrario con la misma vehemencia que hace unos años. Me parece que esto viene el desenlace afortunadamente para nosotros. ¿Por qué Elisa Carrió, líder de la coalición cívica, hace estas declaraciones tan potentes donde liga de alguna manera a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio con Sergio Massa? Me parece que lo que dijo Lilita es central. ¿Y por qué? Una vez que se corra la espuma va a quedar el fondo. Y el fondo es este. En la Argentina, Daniel, nosotros nos hemos relacionado con el peronismo al menos de 3 maneras permanentes a lo largo de la historia. La primera es la negación, casi infantil, decir, bueno, el peronismo no existe, administramos nosotros. La segunda es la intención de aniquilar al peronismo, proscribirlo, perseguirlo. Y la tercera, la más trabajada, la más teorizada, es la idea de alquilarles gobernabilidad, la de pactar con el PJ, la de pedirle perdón y pedirle permiso para gobernar Argentina. Esa tercera idea, que es la más extendida en este momento en Argentina, que tiene que ver con una generación de lo que yo digo la primera democracia, que es la generación del 83 al 2001, es la que nos arrastra a nosotros a una posible crisis. ¿Qué hizo Cambiemos en el 2015?
volvió a ordenar la Argentina en un sistema de 2 partidos, de 2 fuerzas políticas. Del 2003 hasta el 2015 estaba Hubo una hegemonía, claro. Pero Daniel, estaba la coalición cívica resistiendo en una trinchera, el radicalismo totalmente transversalizado y el PRO jugando a la intendencia de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hizo la coalición cívica y qué hizo Carrió? Del área a la coalición cívica, de la coalición cívica a Encuentro Cívico, de Encuentro Cívico a UNEN y de UNEN a Cambiemos. Procesos políticos de construcción, de ampliación para reconstruir el bipartidismo en la Argentina. Con esta idea de las 3 modos de relacionarse con el peronismo, que la primera es una infantilidad y no corresponde, la segunda es autoritaria y violenta y no corresponde, la tercera es la responsable del fracaso de la Argentina y es la que muchos dirigentes de Juntos por el Cambio creen que hay que ejecutar y ejercer. Y hay una cuarta que es la que queremos explorar nosotros, que es debatir con el PJ de igual a igual, ponernos de pie. Y como sabemos que el PJ administra factores de poder latentes, porque hoy no tenés ni 7 toneladas de piedras, hoy no tenés paros generales, nosotros necesitamos que esa transformación se haga con la sociedad de la mano. Entonces, mientras algunos piensan y creen que hay que volver a la conversación con el PJ y asegurarle los privilegios para que por favor nos dejen gobernar, nosotros decimos, se acabó. Hay que tener un debate democrático con el justicialismo, pero de igual a igual y con la sociedad de la mano. Eso es lo que ponemos en jaque. Pero hay dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen, mira, hay que hacer tantos cambios, hay que meter tanto el cuchillo a fondo, que no se va a poder hacer si no construimos una mayoría de un 70%. Fantástico. Hablan de un 70% como para darle gobernabilidad y darle sustento y apoyo político a esos cambios. Bueno, ahí empezamos a poner el debate aún más rico todavía. ¿Cuáles son las transformaciones que hay que hacer en la Argentina? Esas transformaciones que la Argentina requiere nos obligan a nosotros a pactar con el statu quo corporativo que impide el desarrollo económico, que impide que las personas reciban un plan social para poder emplearse, tener sindicatos que aseguren que los empresarios cumplan con las obligaciones con sus trabajadores, pero que también puedan invertir y generar empleo. Para pactar con ese 70% y seguir la Argentina como está y asegurar los privilegios de ellos, ¿qué sentido tiene? Eso es romper el bipartidismo y volver a estar sometido bajo una mirada del PJ. El 70%, hay que hacerlo con la sociedad. Yo no soy un optimista ingenuo, un optimista idiota. Bueno, sin el peronismo, al contrario, lo que estoy diciendo es que es con el peronismo, pero con la sociedad. No es con el peronismo entre bambalinas. Hay una tendencia también, Daniel, que es la generación esa. Hay una generación de dirigentes de los 80, que no es mi generación, pero no tiene que ver tanto con la edad, sino con la impronta, con cuándo vinieron a la política, que creen que es la única forma, es la primera democracia. Se viene una segunda democracia en la Argentina, que de participación social, que de transformación real, que es de atender los problemas urgentes y reales del país. Que otra vez charlando entre todos, a ver más o menos cómo hacemos si la Argentina está rota. Estamos rotos de verdad y nos quieren llevar a la conversación con esta gente. ¿Cómo lograr dar ese debate? A mí me interesa mucho lo que planteas, pero también, no digo que me asusta, pero me preocupa el poder corporativo de algunos sectores. Caso los sindicatos. Es cierto lo que decís vos. Ahora hay una marcha el 17 de la CGT, que hasta algunos dirigentes que convocan esa marcha, los Moyanos, es una marcha a favor del gobierno. Digo, ¿para qué marchan? Digo, es un acto político del gobierno, no una marcha de protestas sindicales. Hay organizaciones sociales que representan los sectores más desprotegidos de la sociedad, pero son funcionarios del gobierno, sus dirigentes. O sea, están en los dos lados del mostrador. Y me imagino en un gobierno que no sea propio, como decís vos, tirando piedras al lado de enfrente. ¿Cómo hace para llevar esas transformaciones sin conflicto social? Con esos actores enfrente. Diciendo que va a haber conflicto. Y compensando esa diferencia de poder fáctico con la sociedad. Y consultando a la sociedad permanentemente y haciéndola partícipe del diagnóstico. Y poniendo en jaque los privilegios y diciéndole a la sociedad, miren, no va a ser fácil, pero hay que salir de una vez por todas, porque no vamos a comer, porque estamos tan a la defensiva que cada vez estamos más solos. Porque el cuento de la conversación con el PJ y la corporación no nos cierra a nadie. Mirá Rosario, copada por el narcotráfico. Mirá el conurbano, Daniel. Te matan en cualquier lado, no hay seguridad. No tenés forma de asegurar tu vida yendo a laburar en el conurbano. Porque no hay ministro, porque hay descoordinación. Mirá la economía, mirá la inflación, mirá nuestra moneda. Mirá el empleo. Crece el empleo informal, monotributista, sin llegar a la canasta básica. Ese es el modelo que nos va más. Ahora, ¿esto supone no hay conversación política? Sí, hay conversación política democrática, deliberativa, de cara a la gente. No ya conversación política atrás de la puerta de los que entienden, ¿eh? Porque en la política, ¿sabes qué pasa, Daniel? En la política están los vivos que entienden todo, que te cuentan cómo es y que en realidad dejan que el resto hable y diga.
Y la verdad que de vivo no tiene nada. Parecería ser que haya un autointerés en esa lógica, ¿viste? Ahora te va a preguntar mi compañero Leandro Dario, pero déjame decirte algo, Hernán. Si vos anticipás, bueno, vamos a gobernar nosotros, va a haber conflicto con la CGT, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, la calle va a estar picante. ¿No sentás un poco el electorado que no quiere vivir eso? Sí, a pesar de que está sucediendo en parte. Te la cuento al revés. Sí. Yo te la cuento al revés. Hoy un trabajador formal es pobre en la Argentina. Sí. Hoy una persona que recibe un plan social es esclava del dirigente que le dice anda a la marcha o venía al comedor. Si nosotros podemos hacer una propuesta de transformación, sumar la clase media a la clase trabajadora y decirle, miren, vamos a esto a encararlo con decisión. Y los planes sociales ya no van a estar intermediados para sostener una estructura política, sino que vamos a hacer programas de empleabilidad, de capacitación para ingresar al sector productivo. Si a los sindicatos, si la CTA que entregó todas las banderas a mano de la burocracia, si nosotros decimos vamos a ir a una democratización sindical, si nosotros queremos que rindan cuentas sobre las obras sociales, si a los jueces, muchachos, empiecen a pagar ganancias, Si a las jubilaciones, a las Cristinas que ganan 4 millones de jubilaciones, decimos, mire, ustedes no cobran más. Si le empezamos a hablar a la sociedad y la convocamos a un desafío, vos te pensás, mira, esto es teoría, esto es los incentivos que tengan. La verdad que lo loco es que nos han desmoralizado tanto y nos han bajado la autoestima que pareciera ser que no tenemos nada que ganar, porque no tenemos nada que perder. Pero cuando no tenés nada que perder, también te agarra el coraje. Entonces nosotros si le decimos a la gente, miren, peor de lo que estamos no podemos estar. Vamos para adelante. Leandro. De las dirigentes opositoras más críticas con Carrió fue Patricia Bullrich, que dijo basta al espectáculo degradante de Carrió. Una Patricia Bullrich que hoy es presidenta del PRO y precandidata a la presidencia de la Nación, pero que en 2007, seguramente vos te vas a acordar, Hernán, porque vos también integrabas esa lista, fue primer candidata a diputada por la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires. Vos estás, creo que, 10º en esa lista. ¿Cómo se toma a Carrió que políticos que ella impulsó en su momento hoy le pongan los puntos de esta manera? Te voy a contestar en este sentido. Yo a Patricia la valoro, creo que es una persona honesta y de mucho coraje. Pero creo que acá equivocó en todo. En todo se equivocó Patricia. En las formas, no tiene coherencia con el accionar de los últimos días. Vos fíjate, le dice basta a Carrió. Milei se la pasó diciendo barbaridades en términos personales para con Lilita, no pertenece a Juntos por el Cambio, y Patricia, en vez de poner un límite porque él encuentra en Patricia a alguien que la pueda habilitar a decir eso, guardó silencio. No dijo basta Milei. Patricia dice esto debe debatirse de cara a Juntos por el Cambio, como si fuera una interna. No, esto no es una cuestión interna, esto es bien externo, esto es bien de cara a la sociedad, porque está en juego lo que hablábamos recién. Y Patricia también, cosa que yo valoro y entiendo en un punto, ha presentado programas de gobierno, ha presentado programas económicos, ha presentado programas en materia educativa, por fuera de la mesa de trabajo de Juntos por el Cambio. Sin embargo, dice, esto lo tenés que debatir dentro de Juntos por el Cambio. Y lo último, me parece que no está encontrando Patricia, lamentablemente, el real sentido de lo que nosotros estamos diciendo. Porque se quedó en la interna, se quedó en esa idea de representación. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Y creo que en ese sentido Patricia está de acuerdo con nosotros. Para cerrar este tema y meternos en el tema de los planes sociales, que es uno de los debates que se viene esta semana, empiezan las auditorías a las organizaciones sociales, te quiero preguntar sobre la unidad de Juntos por el Cambio, si peligra o no peligra, y si crees que Carrió siente que hay gente que no la quiere dentro de Juntos por el Cambio. No peligra la unidad, pero ¿qué es Juntos por el Cambio? Y acá viene otra cosa. Juntos por el Cambio, mira, yo creo que creció muy inorgánico por una demanda social y empezó a armarse como una cosita, ¿viste? De lo que tienen el carnecito de Juntos por el Cambio, en el sentido de la mesa, de lo que discute. Juntos por el Cambio y la sociedad. Juntos por el Cambio peligra si no puede sostener esta coalición que es alternativa al PJ. Juntos por el Cambio termina si se vuelve permeable a sostener los privilegios, los pactos corporativos. Ahí termina Juntos por el Cambio. La unidad de nuestra parte de la coalición cívica está totalmente garantizada porque nosotros queremos que esto se sostenga, trabajamos para eso, trabajamos antes, trabajamos durante el gobierno de Mauricio y trabajamos ahora para sostener una fuerza alternativa republicana al peronismo en Argentina. Y en ese sentido vamos a trabajar y a sostener esta mirada acá en adelante. Después si no la quieren a Lilita, yo la verdad, todos estos off que han salido son lamentables. Mira, Daniel, leí, yo te tragaba, ¿sabes? Analizamos denunciar a Carrió, tengan cojones y denuncien delincuentes. No a una mujer honesta, no analicen denunciar a una mujer honesta
que dice la verdad y que tiene un coraje bárbaro, que hace 20 años pelea en Argentina, para ver si la asustan. Vayan y denuncien a un delincuente que la Argentina está llena. Hernán, te cambio de tema. Esta semana empiezan, según el gobierno, las auditorías a los planes sociales, sobre todo potenciar trabajo, que hay 1.300.000 beneficiarios, porque entienden que no están cumpliendo con la contraprestación los beneficiarios, que es básicamente trabajar en la misma organización social, como el comunitario, a una dependencia estatal. ¿Te parece bien el momento de ir a auditar, recortar planes ahora? No sirve, está mal lo que va a hacer el gobierno, no se puede auditar con la universidad. Hay que cambiar el modelo de punta a punta. Los planes sociales lo ejecutan o los intendentes o los movimientos. No hay contraprestación posible porque es todo un simulacro. Es una simulación. Simulan que la gente trabaja, simula que el Estado les paga por un trabajo. Es una transferencia de plata intermediada por dirigentes políticos que tienen visión política, que construyen poder político en los territorios. Y en el medio le quedan el 5, el 10, el 20 y encima no los capacitan y encima no los promueven a una cultura distinta. Entonces no es que hay que hacer esto auditado, hay que cambiar todo. Porque lo único que quieren hacer con esto es justificar y distribuir un poco la participación. Porque ahí hay otra pelea también, que excede a una política social integral de un Estado, que tiene que ver con lo planteó Cristina. Cristina dijo, hay que dejar de tercerizar los planes con las organizaciones sociales y que lo maneje el Estado. Quiere que lo manejen los intendentes todo. ¿Para qué? Ahí también hay una herramienta de utilización política que le está dando en un año electoral a los intendentes, que hoy no lo tiene porque lo tienen las organizaciones sociales. Sí. Y hay que decir que está el Movimiento Evita, que es la más grande, Somos Barrio de Pie, hay otras más, que responden al kirchnerismo. Pero hay otras organizaciones, el Polo Obrero, por ejemplo, que no responde al kirchnerismo. Sí, pero participa en poca cuantía, tanto de los salarios social complementarios como de subsidios y de créditos. El Movimiento Evita es el que más se lleva. Sí, sin duda. El Movimiento Evita... Pero hay una interna, Movimiento Evita, la Cámpora, y por eso se armó este debate, ¿no? Porque hicieron esto, la perversión es fenomenal. Por eso digo que hay un cinismo muy grande con las personas pobres en Argentina. La pobreza, ahí hay una empatía con el estado de situación porque hay interés político, hay interés económico. Hay un interés de fondo con que existan 1.200.000 planes. ¿Qué es financiar caja política? A ver si se entiende. Ya, mira, esto te quiero decir, Daniel, porque me parece interesante. Lo otro día pensaba, antes uno pensaba que había clientelismo. ¿Por qué? Porque vos sumabas personas a tu organización y con la movilización social de esas personas condicionabas al sector político, ¿no? Más gente, manejaba la calle. Más gente, más poder. Hoy es una situación parasitaria con las personas. Yo necesito personas, no para movilizarlas ya, sino para justificar ahí transferencia de ingresos y generar caja. Hay una caja multimillonaria, Daniel, te lo puedo asegurar. Multimillonaria que se están llevando del Estado argentino a favor de algunas Pero ¿cómo haces para meter el cuchillo? Lo digo brutalmente, pero ¿cómo haces para transparentar algo que no está mal hacerlo porque es plata de los contribuyentes, pero hay que hacerlo? Pero en un momento donde la mitad de los argentinos son pobres, donde más de la mitad de los chicos son pobres. O sea, quitar un plan social hoy en día es es que no hay que quitarlo. Peligroso, no hay que quitar el plan, hay que quitarlos a ellos de encima. Acá está la plata que pagan con los impuestos, que va a tesorería y que la intermedia a esta gente para las personas pobres. Hay que quitar a esta gente. Ahora, esta política de transferencia no es política de protección social. Para eso que tenés AUH, jubilación, ¿está bien? Sí. Tampoco es política de asistencia social porque tenés un problema específico. Que se los comió, hay que decirlo también. En un momento movían el amperímetro económico, por lo menos no lo sacaba de la pobreza, pero les garantizaba... Hoy no llega. Hoy la inflación se comió todos los subsidios y ayuda estatal. No llega a cubrir la canasta básica, no llega a ninguno. Ahora, fíjate, no es política de protección social, no es asistencia social. ¿Qué es? ¿Política de empleabilidad? ¿Es política de empleabilidad? No. Entonces la Argentina parece que tiene una política de empleo, que son los planes sociales, que es para capacitación, para generar unidades económicas, pero en realidad es es un simulacro para llevarse guita. Sí. Entonces nosotros tenemos que volver a tener política de empleo, con todo ese paquete. 0,5 del PBI es un montón, 300 mil millones de pesos. Son 800 millones de pesos diarios. Sí, 300.000 millones de pesos total, solamente en lo que es el salario social complementario. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué queremos nosotros la coalición cívica que estamos trabajando con la experiencia de Fernanda, de Toti, Lilita, que lo está marcando muy claramente? Nosotros decimos capacitación para inserción en el mercado formal de trabajo o capacitación para el ejercicio real de la actividad económica. ¿Qué puedes tener en la Argentina, como puedes tener en cualquier lugar del mundo? Un margen de personas que no pueden insertarse en el empleo formal, o que no pueden tener una actividad económica autónoma, o que no pueden tener una actividad económica cooperativizada, pero real. Bueno, ahí sí asistencia. Lo que hay es una renuncia total a la política de empleo para simular esa política y quedarse con parte de la renta.
entonces a las personas ya no las usan como factor de movilización, sino parasitariamente para justificar la retención de una caja. 1.300.000 planes hay 7 millones de personas en la economía informal, sumado a los trabajadores en negro. Sí. O sea, la situación en la Argentina es mucho más grave. Si vos me decís, che, esta es la solución para la persona, y la verdad que eso es una marreta, hermano. Ahora, lo que sí te sirve es para vos. La semana pasada acá en el programa estuvimos discutiendo con distintos invitados, vinieron legisladores del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio. Estuvimos debatiendo el tema de las contraprestaciones, porque ahora que por ejemplo, el Frente de Todos se oponen, por ejemplo, que van a habilitar auditar y recortar planes en Potenciar Trabajo porque no cumple con la contraprestación del beneficiario, criticaron al gobierno de la ciudad cuando dijo que los chicos que no van a estar escolarizados van a perder el programa el plus del 20% del programa de ciudadanía. Pero vos lees la letra fría, y esto tiene que hacerse cargo la política, los dirigentes, de una ley, de un decreto, de una resolución, sea una beca estudiantil, sea la asignación universal por hijo, que es un derecho, que ya no es un plan social, sea un plan laboral como Potenciar Trabajo, cualquier plan social, las becas por todos te piden una contraprestación o una obligatoriedad de parte del beneficiario. Yo digo, tanto cuesta, si lo escribís, si lo firmás y lo ponés, esa condicionalidad, hacerla que la cumplan. Sí, si no es repartir plata por repartir plata. Es más perverso que eso. No pueden hacer nada. Las personas no pueden hacer nada. No hay a dónde cumplir la contraprestación, Daniel. ¿Me entendés que es un simulacro? Nosotros decimos, esto es una política de empleo que tiene que cumplir la contraprestación. Sí, pero mandar a los chicos a la escuela y que tengan las vacunas, sí lo podés hacer. Pero para potenciar trabajo, andá a una unidad económica o capacitate. Lo que es la transferencia para capacitación es nula, es insignificante. Mayormente toda esa gente trabaja en lo que se llaman cooperativas sociolaborales, que son comedores comunitarios. O sea, nosotros decimos a las personas, vayan a dar la contraprestación. No hay contraprestación que dar. ¿No tienen dónde? Es un comedor, en el mejor de los casos. Si no, directamente es nada. Hoy en el conurbano cualquiera tiene un plan. Pero tenés otro problema. El plan Potenciar Trabajo son 23.000 pesos. Sí, 22.000. Un beneficiario cobra 22.000 pesos y le sale un laburo, una changa, en negro. Bueno. Claro, 8 horas, trabajar en una obra de construcción, en una jardinería, en un trabajo de electricidad, cualquier cosa que le salga, o de mozo en negro, cualquier cosa que le salga, no puede ir a cumplir las 4 horas porque tiene que trabajar. Digo, también es perverso hacia él, porque lo estás poniendo te quito las 22 lucas que te damos. Pero yo digo, pará, estoy trabajando, no estoy en blanco, pero estoy laburando. Sí. También hay muchos casos así. Muchísimos. Y la mayoría, que es que esas personas, porque el diseño está mal hecho. El diseño está hecho no para la persona, sino para la orga. No para la persona, sino para la política. Por eso esa mujer una vez que en una entrevista en televisión dijo, ¿me quieren mandar a laburar 8 horas por esta plata? ¿Viste que fue viral? Sí, fue viral. Bueno, en un punto lo que estaba diciendo es, porque acá está la confusión y la extorsión. Che, ¿sabés que ahora te quieren mandar a laburar por 22 lucas 8 horas? Y no ese es el plan, la idea. Claro. La idea es que con esas 22.000 pesos vos tengas posibilidad de participar de una unidad económica a la cual tenga algún sentido de ser y pueda vincularse en el mercado y que no tenga como único cliente el Estado, que en muchos casos ni es así, o que no sea solamente ir a un comedor comunitario, que muchas veces a esa persona le salva. ¿Por qué? Porque lleva 22 lucas, lleva a sus hijos a comer y ya ahorró con este contexto de inflación. Claro. Pero lo que quiero decir es todo un andamiaje que hay que dar vuelta. Por eso, como decís, sacar los planes, sacar a la gente, agarrar esa plata y reinventar algo que tiene que ver con la capacitación y el empleo. Y al que no puede, porque tenemos margen, asistirlo. Porque hay algo, Daniel, que está en la cabeza de algunos, que tiene la Argentina congelada. Grabois, Menéndez. La Argentina no crea empleo. El capitalismo argentino no va a crear empleo suficiente. Tenemos que administrar 1.500.000, 2 millones de pobres. Y como nosotros somos los más buenos de la Argentina, denos la plata que nosotros lo administramos. Bueno, nosotros creemos otra cosa. La Argentina puede generar empleo, tenemos que cambiar muchísimas cosas de la macroeconomía, pero tenemos que generar empleo para que las personas se desarrollen, nunca abandonarlas, pero nunca usarlas, que es la propuesta que ellos tienen. Hernán, gracias. Gracias por tu visita. Gracias. Vamos a un breve corte. Cuando volvamos vamos a hablar del campo. ¿Qué se viene? ¿Qué pasó el viernes en la reunión de Massa con la mesa de enlace? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Un tema muy importante, te lo va a explicar Leandro Dario, porque está relacionado con la necesidad que tiene el gobierno argentino de recaudar dólares. Y las últimas novedades de la economía. Ya volvemos.
segundo bloque de Hoy Nos Toca. No lo salude, no le dé la bienvenida a mi compañero y amigo Leandro Dario, que estuvo enfermito. Te extrañé, Daniel. Nosotros también te extrañamos, la verdad que... Bueno, ya estamos de vuelta. Tenemos la regadora ahí esperando, pero ahora que ya volviste. Después, cuando termine el programa. Ya volviste. Bueno, Leandro, el gobierno tuvo una reunión importante de Sergio Massa con la mesa enlace el día viernes. El viernes. Podemos contar un poquito qué pasó en esa reunión, pero también es cierto que es muy importante para el objetivo que tiene el ministro de Economía, Sergio Massa, que es recaudar dólares, ¿no? Sí, así es. Bueno, la reunión fue el día viernes de Sergio Massa con el secretario de Agricultura, Bailo, y los titulares de la mesa de enlace, ¿no? Y al terminar esa reunión, que fue una reunión más de carácter político, como un primer acercamiento entre el gobierno y el nuevo ministro de Economía del campo, los titulares de la mesa de enlace salieron con declaraciones positivas hacia Massa, destacando su capacidad de escucha, su diálogo, pero dijeron algo que es clave. Dijeron, bueno, ahora faltan hechos que generen confianza en el sector rural, en el productor agropecuario. Es una relación que está muy, muy lastimada por las medidas que ha tomado el gobierno desde 2020 hasta el día de la fecha, y ahora hacen falta medidas concretas que generen esa confianza en el productor. Y mañana va a haber una reunión nuevamente entre el staff técnico de la Secretaría de Agricultura y los técnicos de la mesa de enlace, para ver si el gobierno anuncia alguna medida que fue la que les pidieron los titulares de la mesa de enlace el viernes a Massa. Entre las discusiones que se están dando, por un lado pasa por mejorar este dólar soja que se ofreció aún en la gestión de Batakis, que lo ofreció el Banco Central, que es una... Son 6.000 pesos por tonelada, no le mejora mucho la ecuación a los No, y aparte es de difícil acceso, con lo cual el gobierno está evaluando a ver si mejora la cotización de ese dólar soja y da más facilidades de acceso para los productores agropecuarios para que puedan liquidar su cosecha. Por otro lado, un reclamo del campo fue la liberación de las exportaciones de carne. No sé si te acordás de 2021, desde la campaña electoral legislativa, que el gobierno impidió, puso un cepo a las exportaciones de carne de los cortes que más se consumen en la Argentina. Bueno, ahí la mesa de enlace también le pidió liberalizar esas exportaciones, liberalizar exportaciones de cereales, que hay un fideicomiso del trigo que no sirvió para bajar el precio del pan, no sirvió para bajar la inflación, pero hizo que el país perdiera mercados a nivel internacional. Bueno, con la carne también perdimos mercados y ingresos. Ingresos de divisas, que hoy es lo que necesita el Banco Central, con lo cual hay una contradicción en términos de política económica. Y la otra medida que se está discutiendo es facilidad para acceder a la importación de fertilizantes. Recordá que por la guerra en Ucrania, Rusia produce muchos fertilizantes, subieron el precio de los fertilizantes, pero aparte el gobierno, el Banco Central, está pisando la importación de fertilizantes porque necesita los dólares el Banco Central. Bueno, se discutió eso. Y la última medida que se discutió es algún tipo de medida destinada a las economías regionales, que la están pasando muy, muy mal. De hecho, Massa, cuando fue a Río Negro la semana pasada, los productores de frutas del Alto Valle de Río Negro le pidieron justamente algunas medidas de alivio, no solo fiscal, sino también para fomentar la producción de frutas y verduras. Bueno, en definitiva, Massa les contestó lo siguiente. Coincido con todo lo que me plantean, tienen razón en todo, pero yo voy a ir solucionando los problemas de a uno. Retenciones no se toca, no se va a hablar de retenciones. No está en la mesa de negociación retención, el gobierno no acepta discutir y la mesa de enlace le pidió la liberación de la exportación de carnes como una señal. Es la caja más chica que tiene el gobierno en cuanto a recaudación respecto a las exportaciones del sector agrícola ganadero. Cierto. Es la caja más chica, la que menos le dolería, pero sería un gesto del gobierno hacia el campo. Totalmente. Massa dijo que lo iba a estudiar, pero que iba a ir de a uno. No podía atender toda la agenda junta. Y después también una perlita que después lo vamos a hablar con la siguiente invitada, que llamó la atención porque los integrantes de la mesa enlace quedaron sorprendidos con la respuesta que le dio Sergio Massa respecto a ese tema. Ahora lo vamos a hablar, entre otras cosas, con la siguiente invitada. Se trata de María Soledad Aramendi, es la primera presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, productora agropecuaria, es arquitecta de profesión. María Soledad, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto estar en contacto realmente. Bueno, ahí Leandro daba un panorama de lo que fue la reunión con la mesa de enlace del viernes. A ustedes, por supuesto, les llegó la misma información. ¿Cómo ven el panorama? ¿Son más optimistas? Bueno, comentaron muy bien todo el panorama de la reunión y optimismo, bueno, siempre tenemos optimismo desde ya, nunca perdemos la fe, pero bueno, la cuestión es que en esta reunión que se va a llevar adelante mañana se reúnen las partes técnicas, tanto de la Secretaría de Agricultura de la Nación como de las diferentes entidades del campo.
Pero el tema es que aparentemente no van a ya lanzar medidas, que eso es lo que se ha comunicado, sino que van a estudiar medidas. No les miento, llama un poco la atención porque hace demasiado tiempo que estamos con estos problemas, no es de un día para el otro, ¿no? O sea, ya deberían estar previstas. Es esa falta de previsión absolutamente en todos los temas, es lo que nos genera también cierta desconfianza. Pero bueno, más allá de todo, la producción, o sea, no solamente el campo está mal, sino toda la ciudadanía está mal, pero entre las tantas cuestiones, puntos claves que se han llevado adelante en este tema, es, bueno, liberar las exportaciones, liberar exportaciones de lo que es carne, trigo, maíz, por las divisas que son tan necesarias que ingresen al país. Bueno, de carne, uno de los temas, más allá de los cortes, bien que consumen los argentinos, el tema sería poder aumentar el porcentaje base que se exporta en general de carne, que sobre todo va a lo que es el mercado interno. Hoy tenemos un mercado interno que consume menos carne y a su vez por una falta también de poder adquisitivo. Entonces se necesita realmente aumentar ese porcentaje base de exportaciones, aumentarlo realmente porque si no se pierde el mercado en el mundo. Y a su vez hoy realmente sabemos que no incide en la mesa de los argentinos, al contrario, hoy el precio de la hacienda está en baja y sin embargo eso no se ve en la mesa de los argentinos. Soledad, ahí estábamos hablando que una de las cosas que sorprendió en el diálogo con Sergio Massa a los miembros de la mesa de enlace es que la mesa de enlace le dijeron, es una barbaridad lo que está diciendo el gobierno, que los dólares que le faltan a la central están en los hilos de los productores, con granos, que no se exporta, que estamos reteniendo granos. De hecho, vos sos de Rosario, en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario, hay un informe que hizo la Bolsa de Comercio donde muestra que a esta altura del año solo se exportó el 5% menos que el año pasado. Y esto debido al precio de los commodities, no debido a algún tipo de especulación en cuanto a los productores. Y que Sergio Massa le dijo, sí, tienen razón. Es una barbaridad que el gobierno diga eso. O sea, les dio la razón en un tema tan sensible al campo. Sí, exactamente. Además, hoy, pues, ni hablar que además de los hilos no solamente hay granos, también son hilos de forraje para animales y nadie te tiene que decir qué tenés que hacer vos en tu cuenta de ahorro, ¿no? Claro. Lo mismo que le dijeron a cualquier persona tocando la propiedad privada. Pero bueno, más allá de esto, el problema es que tenemos un país que necesita importaciones de todo tipo por lo que no está produciendo acá. Hoy, si nosotros tuviéramos la libertad en las exportaciones, en la producción, todos nuestros productos se cotizan en el mundo. Por favor, liberen las exportaciones, van a generar ingresos genuinos de divisas al país. Después, cuestión de insumos que se necesitan para la producción agropecuaria como para la industria en general. Son elementos imprescindibles que hoy están frenando el desarrollo económico normal. Bueno, entre las tantas cosas, por ejemplo, los fertilizantes. Por ejemplo, la urea es uno de los fertilizantes básicos, se lleva adelante con gas. Y así podríamos tener a su vez, si se promueve la producción de urea, bien, y a su vez si se promueve infraestructura necesaria para el desarrollo de vaca muerta, tendríamos, por decir, una urea a un precio económico para lo que es la producción argentina, y a su vez podríamos estar exportando al mundo urea con la gran producción que tendríamos de gas. Bueno, y así tantas cosas. Ni hablar de insumos que se necesita que se garantice, pero el problema es que hoy todos estos temas de que sobre todo la falla es por el tipo de cambio que tenemos. Hoy necesitamos realmente un solo tipo de cambio. Un solo tipo de cambio, pero obviamente que eso debe ser dentro de un plan de estabilización macroeconómica, porque son muchas las variables que hay que acomodar. Uno de los mayores problemas que tenemos es la continua emisión monetaria, que eso genera que nuestro peso cada día valga menos. Esa es la realidad, la presión impositiva. Por ejemplo, dentro de las economías regionales se necesita realmente que los saldos exportables se recuperen en tiempo y forma, no en un año y medio, con porcentajes que podrían ser distintos. Hoy pueden ser de un 3% y podrían llegarse a un 12%. Ni hablar también de créditos para capital e inversión, para inversión y para trabajo. Las economías regionales están muy mal hoy, tanto por las limitaciones a las exportaciones, cuando son mercados que se trabaja 15 años para lograr mercados en el mundo, y a su vez las limitaciones
para estas exportaciones y también en importaciones que se necesitan para esa propia producción. María Soledad. O sea, están generando gravísimos problemas, gravísimas distorsiones en lo que es la economía y en el trabajo normal, para el desarrollo normal de la actividad. Eso genera desempleo, señores, también. María Soledad, los dirigentes de la mesa de enlace lo que dijeron es que hacen falta medidas del gobierno que generen confianza en el campo. Si no hay una baja de retenciones, como se cree en este momento, ¿se genera igual confianza en el campo con otras medidas o no alcanza? Se necesita un plan de estabilidad macroeconómica. Se necesita un solo tipo de cambio. Se necesitan cambios estructurales en la economía. Esa es la realidad. Esa es la cuestión. Y eso no solamente afecta a la producción agropecuaria, afecta a la industria, afecta a toda la sociedad. Esa es la cuestión. El tema de retenciones es un tema, son ilegales hoy en día, esas se necesitan eliminar en algún momento, y vemos el ejemplo tangible en los países vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, o sea, lo pueden ver ahí, y hasta en Brasil, y hasta en países, hasta en momentos donde estuvieron gobiernos como el de Lula. Bien. El tema de retenciones, tenemos que ser conscientes del desarrollo que trae, el desarrollo en todos los sentidos que trae. Pero hoy no quieren tratar ese tema, bueno, tienen que generar un plan de estabilidad macroeconómica. Entre tantas variables están las retenciones y el tipo de cambio. Hoy el problema es el tipo de cambio. Necesitamos un solo tipo de cambio y no tantos cuantos tenemos. O sea, tenemos el tipo de cambio oficial, tenemos el dólar soja, después el dólar MEP. El campo produce y lo que produce lo gana, lo cobra, son dólares que pasan a pesos, pero pesos que pasan a un dólar oficial, cuando en realidad invierte después su inversión es en dólares MEP. Entonces, es conflictivo, y sobre todo cuando están limitadas las exportaciones. Quieren mayor desarrollo, mayor generación de divisas, abren las exportaciones. Pero las exportaciones. Ese ingreso de divisas a su vez va a permitir a su vez que se acomoden las importaciones también. Un solo tipo de cambio implicaría una devaluación, algo que el gobierno no quiere hacer, y una devaluación en este contexto te dispara aún más una inflación que ya está disparada y te aumenta la pobreza. El gobierno tiene reparos para devaluar por eso. Sí, pero perdón, ¿por qué no dejan de mentir? O sea, por eso estamos hablando de que se necesita un plan de estabilidad macroeconómica, porque en realidad hoy una de las cuestiones básicas también de la inflación es la propia emisión monetaria. Entonces pasa por muchas variables, no por una o dos, por muchísimas variables que hay que acomodar. Esa es la cuestión. ¿Y vos tenés esperanza que este gobierno lance un plan de estabilización o lo ves lejano? Lo veo lejano, pero lo veo muy necesario. Esa es la realidad. O sea, hoy necesitamos gestos reales para acomodar un plan de emergencia necesitamos. Es así, necesitamos un plan de emergencia porque hoy la situación cada día está más caótica. Y en ese plan de emergencia, lo fundamental, entre las tantas cosas, es un plan de estabilidad macroeconómica. Ese es el tema. Hay que bajar la emisión monetaria, hay que bajar la presión impositiva y hay que realmente liberar exportaciones para que ese ingreso de dólares, bien, de divisas, a su vez compense las importaciones necesarias, bien. Esa es la cuestión. Y mientras tanto, a su vez, lograr la infraestructura para que con los recursos que tenemos en este país, por ejemplo, de gas, podamos bien después generar mayores exportaciones. Ese es el tema, entre las tantas cosas, pero después, bueno, realmente, como les digo, hay que ver las economías regionales, ni hablar los saldos exportables, el tema del combustible, desde ya, o sea, hoy estamos con todo el tema también de que se necesita garantizar lo que es el suministro y el precio de lo que es el gasoil, pero también, o sea, liberar mayor en lo que es el corte de los biocombustibles. De un 5% se pasó a un 12, un 12,5%, pero bueno, en Brasil tienen un 20%. Entonces, son muchas cuestiones a resolver, pero necesitamos que se resuelvan no solamente para la producción agropecuaria, para la industria, para la ciudadanía en su conjunto. Esa es la realidad. Soledad. Y después, ¿cómo acomodan, las leyes sociales, bien? Porque necesitamos generar trabajo genuino y que los planes sociales se conviertan en trabajo, pero para eso hay que acomodar las leyes sociales y también hoy hay gravísimos problemas con lo que son las extorsiones sindicales a las diferentes empresas.
Eso es otro de los dramas. Bueno, un panorama bastante preocupante nos deja Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad de Rosario, digamos, la Sociedad Rural de Rosario, en cuanto a las expectativas del campo, ¿no? Digo, de acuerdo a tu mirada, no son muy, digamos, muy positivas. Digo, estás bastante preocupada. Bueno, entiendo que esto es así y que el debate o el diálogo con el gobierno va a seguir, pero va a estar, como decimos los periodistas, bastante picante. Gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá se logren los cambios estructurales necesarios en un corto tiempo. Dale, gracias. Bueno, Leandro, hay dos noticias del ámbito económico de mucha importancia. Una tiene que ver con las tarifas. Sí, va a aumentar la factura de agua a partir de noviembre. Recordemos que cuando el ministro Massa anunció la segmentación de tarifas, habló de segmentación de tarifas no solo por ingresos, como había planteado en su momento Guzmán, sino también por consumo. Y había hablado de un límite de 400 kilowatts de electricidad en la factura de luz. No había explicado cuál iba a ser la segmentación en relación a la factura de agua y de gas. Bueno, los anuncios van a ser a partir del día de mañana. El Ministerio de Hacienda, el Palacio de Hacienda, va a anunciar a partir de qué tope de consumo de gas y de agua se retiran los subsidios, es decir, se empieza a pagar la tarifa plena y qué sectores lo van a tener que hacer. Ese anuncio va a ser a partir de mañana, pero en el tema de la factura de agua vas a tener aumentos a partir de noviembre y esos aumentos van a ser escalonados, como los aumentos en la factura de electricidad, y los usuarios de mayores ingresos van a pagar la tarifa plena a partir de marzo de 2023. Bueno, y el otro título que te puedo dar hasta ahora es que ya pasaron 15 días y Sergio Massa sigue sin nombrar a su viceministro, a su segundo. En un momento tenía todos los boletos comprados Gabriel Rubinstein, amigo de la casa. Amigo de la casa, que estuvo acá con nosotros hace un mes atrás. Y bueno, fue muy crítico, dijo que al presidente Alberto Fernández no le daba el piné para ser presidente, que el gobierno tenía taras mentales para luchar contra la inflación, sobre todo Cristina Kirchner. Eso, agregado a unos tweets de Gabriel Rubinstein, pues no solo lo que dijo acá, sino su cuenta de Twitter era muy filoso, sobre todo contra Cristina Kirchner, donde prácticamente la trataba de corrupta, ¿no? Él pone un meme de Cristina con una pala haciendo un pozo, dijo, estoy en el cajero, como si ella tuviera plata enterrada. Obviamente, en Cristina y en el kirchnerismo hicieron que saltaran todas las alarmas y le dijeron a Sergio Massa, si nombrás a este tipo va a haber guerra, porque la cuidan a Cristina y Cristina está en estos momentos atravesando una situación judicial muy delicada. Esta semana comienza la última parte del alegato del fiscal Luciani. Esta semana vamos a hablar de eso. Y el lunes llega el día donde el fiscal hace el pedido de condena contra Cristina Kirchner, lo cual va a ser un desgaste muy fuerte para su figura relacionado con el tema corrupción. Pero al margen de esto, incorporar al gobierno, ni más ni menos al número 2 de la economía, que piensa y ha criticado recientemente a Cristina de la manera que la criticó, va a generar una división muy fuerte dentro de lo que es el Frente de Todos. El kirchnerismo se le va a venir al cuello a Sergio Massa. ¿Por qué digo esto? Porque en las últimas horas volvió a sonar muy fuerte la figura de Rubinstein como viceministro de Economía. En principio dijeron que ya estaba, su historia, sus tweets, sus posiciones, de hecho la que dio en este canal y en este programa, que trascendieron por muchos lugares, lo condenaban. Bueno, parece que enfriaron la pelota y a la mañana lo van a nombrar. Bueno, es lo que se dice. En este gobierno puede pasar cualquier cosa. Recordá que Massa llamó a barrer a los ñoquis de la Cámpora. O sea, desde ese punto de vista puede pasar cualquier cosa. El dato económico interesante de Rubinstein es que él propone un desdoblamiento cambiario. Ese es el dato interesante a seguir, me parece, si Rubinstein es confirmado como viceministro de Economía. El desdoblamiento cambiario significaría que, por ejemplo, al campo tendría un dólar preferencial, los exportadores tendrían un dólar preferencial. Sí, él habló de un dólar comercial y de un dólar para las demás actividades, es decir, un dólar para exportaciones e importaciones y otro dólar para turismo, por ejemplo. Y el dólar turista, si vos querés hacer turismo, vas a tener que pagar los dólares financieros, es decir, va a ser un dólar más caro. Sí. Entonces hay que seguir eso, porque el gobierno tiene muchos problemas en el Banco Central y tiene dos medidas, o devalúa o desdobla el mercado cambiario. No tiene una salida ante el problema de reservas en el Banco Central. Rubinstein está a favor de desdoblar el mercado cambiario. Bueno, muy bien, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 de la noche nos reencontramos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo, como decimos siempre. Hasta mañana, gracias.